Hoy vamos a aprender los 5 tiempos verbales más usados en inglés. Según varios estudios, estos 5 tiempos verbales se usan en el 96% del inglés hablado. El inglés tiene 12 tiempos verbales, pero con estos 5 tiempos verbales podrá hablar de rutinas, eventos pasados, planes futuros, lo que está sucediendo ahora y lo que ha hecho hasta ahora. Y a continuación vamos a ver cada uno de estos tiempos verbales y cómo se usan. El presente simple. Simple present. Se usa principalmente para hablar de hábitos, rutinas y hechos generales. Para crear oraciones afirmativas, colocamos el sujeto, que puede ser algún pronombre o un nombre propio, y un verbo en su forma presente. También podemos agregar un complemento si es necesario la oración. Para crear oraciones negativas, empezamos también con el sujeto, pero aquí vamos a necesitar el verbo auxiliar do para crear las negaciones, ya sea do para los pronombres I, you, we y they o does para he, she, it. Después colocamos la palabra not. Continuamos con el verbo principal y el complemento si es necesario. Do not tiene una contracción que es don't y does not puede ser doesn't. Y para crear preguntas, vamos a colocar el verbo do o does al principio, el verbo auxiliar, después el sujeto y continuamos con el verbo en su forma base y después el complemento. Estas estructuras no hablan sobre el verbo to be. El verbo to be quiere decir ser o estar y es un verbo auxiliar y ya tengo un video dedicado a usar ese verbo. Les dejo el enlace en la descripción. Vamos a ver algunos ejemplos. En afirmativa podemos decir I eat breakfast every day. I eat breakfast every day. Yo desayuno todos los días. Si hablamos de la tercera persona singular, es she eats breakfast every day. Tenemos que conjugar el verbo a la persona correspondiente. Les voy a dejar en la descripción un enlace a los verbos más usados y cómo conjugarlos. She eats breakfast every day. Ella desayuna todos los días. También podemos decir, por ejemplo, I work every day. Yo trabajo todos los días. I work every day. O he works every day. Él trabaja todos los días. He works every day. En una oración negativa usamos el verbo auxiliar do. Por ejemplo, she doesn't like coffee. She doesn't like coffee. A ella no le gusta el café. Vemos aquí la estructura en español es muy diferente a la del inglés. Pero si regresamos a la estructura que mencioné anteriormente, en inglés tenemos el sujeto, el verbo auxiliar does con la palabra not, después sigue el verbo y el complemento. Cuando usamos la oración negativa, el verbo principal, en este caso like, se usa en su forma base, no lleva S. En una oración afirmativa sí la tiene que tener. Eso pasa porque el verbo auxiliar does ya está conjugado correctamente a la persona, en presente. Si decimos yo no trabajo todos los días, sería I don't work every day. I don't work every day. Y para crear la pregunta vamos a iniciar con el verbo auxiliar. Por ejemplo, do you play soccer? Do you play soccer? ¿Juegas fútbol? Si preguntamos ¿trabaja él todos los días? Sería does he work every day? Does he work every day? De nuevo aquí vemos que work no lleva la S y eso pasa porque does al principio ya está conjugado. Muy bien, recuerden que el presente simple se usa para hablar sobre hábitos, rutinas y hechos generales. Una gran diferencia entre el español y el inglés es que en el español usamos el presente simple para hablar sobre lo que estamos haciendo ahora, pero en el inglés eso normalmente se hace con el presente continuo y más adelante vamos a ver cómo usarlo. El pasado simple o simple past se usa para hablar sobre acciones completadas en el pasado. La estructura es muy similar a la del presente simple, simplemente que el verbo principal aquí va a estar en su forma pasada. Para oraciones afirmativas tenemos el sujeto, después el verbo en pasado y un complemento. En oraciones negativas vamos a usar el sujeto, did not, did del verbo auxiliar do, pero en pasado, y se puede contraer a didn't, para todos los pronombres. Después el verbo en su forma base y un complemento. Y para crear preguntas vamos a usar did, el verbo auxiliar en pasado, después del sujeto,
el verbo en su forma base y el complemento. Por ejemplo, una oración afirmativa es She visited her grandma yesterday. She visited her grandma yesterday. Ella visitó a su abuela ayer. Otro ejemplo es I worked last weekend. I worked last weekend. Trabajé el fin de semana pasado. Para negar, vamos a usar el verbo auxiliar did y ya está en pasado. Por ejemplo, we didn't o did not, we didn't watch the movie. We didn't watch the movie. No vimos la película. Aquí watch está en su forma base. No es necesario cambiar la forma porque el verbo did ya está en pasado. Indica que la oración está en pasado. Otro ejemplo es I didn't work last weekend. I didn't work last weekend. Si lo comparamos con la oración afirmativa, aquí vemos que work tampoco está en pasado, porque didn't ya indica que la oración está en pasado. Y para crear la pregunta vamos a usar did al principio, el verbo auxiliar, después el sujeto. Por ejemplo, did you go to the party? Did you go to the party? ¿Fuiste a la fiesta? Did ya está en pasado. Go está en su forma base. No necesita estar en pasado. Si queremos preguntar, ¿trabajaste el fin de semana pasado? Entonces empezamos con did. Did you work last weekend? Did you work last weekend? Las estructuras del presente y el pasado simple son las más sencillas. Lo que causa confusión es el uso del verbo auxiliar do. Es importante siempre usar do cuando negamos o cuando hacemos preguntas si el verbo no es auxiliar, si el verbo principal no es auxiliar. Ya tengo un video explicando las diferencias y también les dejo el enlace a ese video en la descripción. Pero el inglés tiene verbos auxiliares, incluyendo verbos modales y verbos no auxiliares. Con los verbos no auxiliares tenemos que agregar un auxiliar cuando negamos o cuando hacemos preguntas. Bueno, ahora vamos a ver el futuro simple. Simple future. El futuro simple se usa con acciones futuras, promesas o decisiones espontáneas. Y en este también vamos a usar un verbo auxiliar para crear el futuro simple, que es will. Para crear una oración afirmativa, vamos a empezar con el sujeto, después el verbo auxiliar will, más el verbo en su forma base, es decir, no cambia para ninguno de los pronombres, y un complemento. Para crear oraciones negativas tenemos el sujeto, will, más la palabra not, que se convierte en won't, el verbo en su forma base y el complemento. Y para crear preguntas, vamos a colocar will primero, después el sujeto, el verbo en su forma base y el complemento. Y aquí will va primero porque es un verbo auxiliar. Por eso no necesitamos usar do cuando hablamos sobre el futuro. Por ejemplo, para crear una oración afirmativa, podemos decir I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. Te llamaré mañana. Para decir ella trabajará la próxima semana, podemos decir she, ella, will work, trabajará. La próxima semana es next week. She will work next week. She will work next week. También hay contracciones con los pronombres y el verbo will. Esto ya también lo repasé en el video del verbo to be. Para crear oraciones negativas, vamos a usar will not o won't. Por ejemplo, he won't come to the meeting. He won't come to the meeting. Él no vendrá a la reunión. O she will not work next week. Si usamos la contracción es she won't work next week. Ella no trabajará la próxima semana. Pueden notar que los verbos están en su forma base. Work, come, call no han cambiado. Y una pregunta es, will they travel next week? Will they travel next week? ¿Viajarán la próxima semana? O podemos preguntar, will she work next week? Will she work next week? ¿Trabajará ella la próxima semana? Cuando negamos en el español o creamos preguntas, no cambian mucho de una oración afirmativa, pero en el inglés sí. Tenemos que recordar que hay que usar los verbos auxiliares y para negar tenemos que agregar la palabra not. El cuarto tiempo hoy es el presente continuo, present continuous.
El presente continuo se usa para hablar sobre acciones que están ocurriendo en este momento y también planes a futuro con una opción. El presente continuo necesita el verbo to be como un auxiliar. Para crear oraciones afirmativas tenemos el sujeto, el verbo to be en presente, ya sea am, is, are, dependiendo del pronombre, y se usa con los verbos en terminación ing o el gerundio. En realidad es el presente participio, pero son iguales que el gerundio con ing. Y después podemos agregar un complemento. La oración negativa es el sujeto, el verbo to be en presente correspondiente al pronombre o al sujeto, am, is, are, la palabra not, el verbo ing y el complemento. Y para crear la pregunta, vamos a colocar el verbo to be como verbo auxiliar al principio, ya sea am, is, are, dependiendo del sujeto. Después colocamos el sujeto, el verbo en ing y el complemento. Por ejemplo, una oración afirmativa es She is studying now. She is studying now. Ella está estudiando ahora. Otro ejemplo es I am working today. I am working today. Estoy trabajando hoy. Mencioné que también se puede usar para hablar sobre planes al futuro, y eso pasa cuando el verbo ing es ir, going. Por ejemplo, they are going to the store. They are going to the store. Palabra por palabra se traduce a ellos o ellas están yendo a la tienda, pero podemos decir simplemente ellos van a la tienda. Puede ser que van en este momento o puede ser que van en unas horas. Por eso se usa para planes futuros. El verbo to be con los pronombres también tiene contracciones y esas las veo en detalle en el video dedicado al verbo to be. La oración negativa es they aren't watching TV o they are not watching TV. Ellos no están viendo televisión. Aren't es la contracción de are not. They aren't watching TV. Otro ejemplo es I am not working today. I am not working today. No estoy trabajando hoy. Y para preguntas, pues vamos a empezar con el verbo to be. Por ejemplo, are you reading a book? Are you reading a book? ¿Estás leyendo un libro? Are you working today? Are you working today? ¿Estás trabajando hoy? Are they going to the store? Are they going to the store? ¿Van a la tienda ellos? Cuando estamos hablando sobre algo que estamos haciendo en este momento, este es el tiempo que vamos a usar. El último tiempo verbal en esta lista es el presente perfecto, present perfect. Se usa para acciones que han ocurrido en algún momento del pasado y tienen relevancia en el presente. Y con los tiempos perfectos vamos a usar have, haber, para crear las oraciones. Es un verbo auxiliar. Aunque to have también puede significar tener, pero en este caso se usa con el significado de haber. Para crear oraciones afirmativas colocamos el sujeto, después have o has, dependiendo del sujeto. Y aquí vamos a usar el verbo en participio pasado. El participio pasado para los verbos regulares también termina en ed, pero para los verbos irregulares varía. En el video de los verbos más comunes también hablo sobre el participio pasado. Después podemos agregar un complemento. Para crear las oraciones negativas tenemos el sujeto, have o has, con la palabra not, el verbo en participio pasado y el complemento. Y para crear preguntas tenemos have, has al principio, el sujeto, el verbo en participio pasado y el complemento. Por ejemplo, I have finished my homework. I have finished my homework. He terminado mi tarea. She has worked all day. She has worked all day. Ella ha trabajado todo el día. Esas son oraciones afirmativas. En negativa tenemos que usar have o has con la palabra not. Por ejemplo, she has not eaten yet. She has not eaten yet. Ella no ha comido todavía. I have not finished my homework. I have not finished my homework. No he terminado mi tarea. Y para crear preguntas, vamos a colocar have o has al principio. Por ejemplo, have you been to New York? Have you been to New York? ¿Has estado en Nueva York? O has she worked all day? Has she worked all day? ¿Ha trabajado ella todo el día?
Si están iniciando su camino en el aprendizaje del inglés, les recomiendo que empiecen con estos 5 tiempos verbales. Con estos 5 tiempos verbales, ustedes van a poder comunicarse de una manera efectiva en diferentes situaciones. No es necesario aprender los 12 cuando están iniciando. Ahora ya tengo un video dedicado a los 12 tiempos verbales con ejemplos detalladamente y se los voy a dejar aquí para que sigan aprendiendo más de este tema. Vamos a empezar con los tiempos simples. Voy a ir mostrando poco a poco las estructuras y ejemplos y también vamos a ver cuándo se usa cada tiempo verbal. Y en el video de hoy vamos a usar to eat, que quiere decir comer, para todas estas oraciones. La estructura de este video va a ser la siguiente. Voy a poner los pronombres, oraciones afirmativas, negativas e interrogativas y después vamos a hablar sobre la estructura que se aplica a cada tiempo. Para el presente simple y los pronombres I, you, we y they, en oración afirmativa vamos a usar I eat breakfast every day. Yo como el desayuno todos los días. Pero para she, he o it vamos a usar she eats breakfast every day. Y quiere decir ella come el desayuno todos los días. Lo que quiero aquí que noten es la diferencia entre los verbos. En la oración de arriba vamos a usar eat y en la versión de abajo vamos a usar eats. Entonces la estructura es el sujeto más el verbo en presente más el complemento. Para una oración negativa vamos a usar I don't eat breakfast every day. Yo no desayuno todos los días. Para los pronombres I, you, we y they. Pero para she, he o it vamos a usar she doesn't eat breakfast every day. Ella no desayuna todos los días. Entonces la estructura es el sujeto más do o does not, que se contraen a don't o doesn't, más el verbo en su forma base, porque pueden notar que eat es el mismo en las dos oraciones negativas, y un complemento. Y para hacer preguntas, para los pronombres I, you, we y they vamos a usar do you eat breakfast every day? ¿Comes el desayuno todos los días? Y para she, he o it vamos a usar does she eat breakfast every day? ¿Ella come el desayuno todos los días? Y aquí la estructura es do o does dependiendo del sujeto. Después sigue el sujeto, el verbo en su forma base, porque no cambió en ninguna de las dos oraciones, más el complemento. Y así de fácil se forman oraciones en el presente simple. El presente simple se puede usar para hábitos, rutinas o hechos generales. Cuando hablamos sobre algo que estamos haciendo en este momento, en inglés por lo general no usamos el presente simple, usamos el presente continuo que vamos a ver más adelante. Y las palabras claves para este tiempo son every, que quiere decir cada o todos, every day, every month, every year, usually, usualmente, never, nunca, always, siempre o often, que es seguido o muy frecuente. Así como vemos esto en pantalla, vamos a seguir el resto del video, pero también les voy a dejar el enlace a mi blog en donde pueden imprimir toda esta información. Para formar el pasado simple es un poco más sencillo porque la estructura en sí es igual para todos los pronombres. En una oración afirmativa vamos a usar I ate an apple yesterday. Ate es el pasado de eat. Comí una manzana ayer. Entonces la estructura es el sujeto más el verbo en su forma pasada y un complemento. Y así es para todos los pronombres. Podemos decir you ate an apple yesterday. Tú comiste una manzana ayer. Y podemos sustituir cualquiera de los pronombres. En la versión negativa vamos a usar I didn't eat an apple yesterday. No comí una manzana ayer. Entonces la estructura es el sujeto más did not, o se puede contraer a didn't, más el verbo en su forma base, eat, más el complemento. Como didn't ya está en pasado, no tenemos que cambiar el verbo. Y para hacer una pregunta, vamos a decir did you eat an apple yesterday? ¿Comiste una manzana ayer? La estructura es did más el sujeto más el verbo en su forma base y el complemento.
Y aquí de nuevo, como did ya está en pasado, no necesitamos cambiar it. Y así de sencillo hacemos oraciones en el tiempo pasado. El pasado simple se usa para acciones completadas en el pasado. Y las palabras claves pueden ser yesterday, que es ayer, last, que quiere decir última o la anterior, como last night, last week, last month, o ago, que se usa para decir hace tiempo. Con estas estructuras, lo único que necesitan ir cambiando son los sujetos y los verbos, pero la estructura en sí no cambian. Y al final del video les voy a enseñar todas las formas de cada verbo que se necesitan para hacer estas estructuras. Seguimos con el futuro simple. Al igual que para el pasado simple, la estructura del futuro simple se usa para todos los pronombres. Entonces solamente hay que recordar una estructura por oración. Para una oración afirmativa vamos a usar I will eat soup for dinner. Comeré sopa para la cena. Entonces la estructura aquí es el sujeto más will, un verbo auxiliar, más el verbo en su forma base y un complemento. Para hacer la oración negativa vamos a decir I won't eat soup for dinner. No comeré sopa para la cena. Y aquí vemos el sujeto más will not, que se contrae a won't, el verbo en su forma base y un complemento. Y para hacer preguntas vamos a usar will you eat soup for dinner? ¿Comerás sopa para la cena? Vemos que will, el verbo auxiliar, va primero, después el sujeto, el verbo en su forma base y el complemento. Así que podemos ver que crear oraciones en el pasado y en el futuro simple son muy sencillas. El futuro simple se usa para predicciones o planes en el futuro. Y las palabras claves aquí son tomorrow, que es mañana, in a week, en una semana, month, year, mes o año, on, Monday, on Tuesday, el lunes o el martes, o sea, refiriéndonos a un día futuro. Estos tiempos son súper importantes. Hay un estudio en donde se ha visto que el presente simple es el 57.5% de lo que hablamos. El pasado simple es un 19.7% y el futuro simple es un 8.5%. Es decir, que los tiempos simples hacen un 85.7% del inglés hablado. Estos tres tiempos verbales son los que usamos más al hablar inglés. Es muy importante entenderlos y ponerlos en práctica. Seguimos con el presente continuo y este tiempo tiene tres diferentes versiones porque se usa el verbo to be como verbo auxiliar. Por ejemplo, en oración afirmativa para el pronombre I, vamos a usar I am eating a snack. Estoy comiendo un bocadillo. Para she, he o it, vamos a usar she is eating a snack. Ella está comiendo un bocadillo. O cualquiera de los pronombres, pero usamos is. Y para you, we y they usamos we are eating a snack. Estamos comiendo un bocadillo. Entonces la estructura es el sujeto, el verbo to be conjugado al pronombre correcto, am, is o are, el verbo en su forma gerundio y el complemento. Y el gerundio es un verbo que termina en ing. Una oración negativa es muy parecida a la afirmativa, pero vamos a agregar not después del verbo be. Por ejemplo, para el pronombre I es I'm not eating a snack. No estoy comiendo un bocadillo. Para she, he, it es she's not eating a snack. Ella no está comiendo un bocadillo. Para you, we y they es we're not eating a snack. No estamos comiendo un bocadillo. Entonces la estructura aquí es el sujeto, el verbo to be, am, is, are, y después la palabra not. Y yo usé las contracciones en las oraciones, pero también se pueden usar todas las palabras. Esto es seguido por el verbo en gerundio y un complemento. Para hacer preguntas, vamos a poner el verbo be primero. Es muy raro preguntar para uno mismo, por eso usé Are you eating a snack? ¿Estás comiendo un bocadillo? Is she eating a snack? ¿Está comiendo un bocadillo ella? Are we eating a snack? ¿Estamos comiendo un bocadillo? Entonces la estructura es am, is, are, más el sujeto, más el verbo en gerundio y un complemento.
El presente continuo se usa para acciones que están sucediendo ahora o en un periodo de tiempo temporal. Este es el que vamos a usar en vez del presente simple cuando estamos hablando sobre algo que estamos haciendo ahorita mismo. Las palabras claves aquí son now, que quiere decir ahora, right now, ahora mismo, at this moment, en este momento. Veamos las estructuras para el pasado continuo. Para los pronombres I, she, he o it, vamos a usar el verbo to be en pasado. I was eating when you called. Estaba comiendo cuando llamaste. Para you, we y they vamos a usar were. We were eating when you called. Estábamos comiendo cuando llamaste. Entonces la estructura aquí es el sujeto más was o were, dependiendo del sujeto, el verbo en gerundio y un complemento. Y en la oración negativa, pues vamos a agregar la palabra not. Para I, she, he, it, vamos a usar wasn't o was not. I wasn't eating when you called. No estaba comiendo cuando llamaste. Y para you, we, they, vamos a usar weren't o were not. We weren't eating when you called. No estábamos comiendo cuando llamaste. Aquí la estructura es el sujeto más was o were y la palabra not, el verbo en gerundio y el complemento. Y para hacer preguntas, vamos a poner el verbo to be primero. Was she eating when you called? ¿Estaba comiendo ella cuando llamaste? Were you eating when I called? ¿Estabas comiendo cuando llamé? Entonces la estructura aquí es was o were más el sujeto más el verbo en gerundio y el complemento. El pasado continuo se usa para acciones que estaban en progreso en un momento específico en el pasado. Usualmente ponemos una oración en el pasado continuo seguido por una oración en el pasado simple. Las palabras claves aquí son while, mientras, when, cuando o at that moment, en ese momento. Ahora vamos a ver el futuro continuo. Y este es más fácil porque vamos a usar la misma estructura para todos los pronombres. En la oración afirmativa tenemos el ejemplo de I will be eating lunch soon. Estaré comiendo el almuerzo pronto. Y vemos el sujeto más will be más el verbo en gerundio y un complemento. Y en la oración negativa vamos a usar I will not be eating lunch soon. No estaré almorzando pronto. Entonces vemos el sujeto, después la estructura will not be, el verbo en gerundio y un complemento. Y para hacer la pregunta vamos a poner will primero. Will you be eating lunch soon? ¿Estarás almorzando pronto? Y vemos que la estructura es will más el sujeto más el verbo be en su forma base más el verbo principal en gerundio y un complemento. El futuro continuo es usado para una acción que sucederá en un momento específico en el futuro. Y una de las palabras claves es at this time, tomorrow, en este momento, mañana, o next week, next month, next year. Y así pasamos al presente perfecto. Para los pronombres I, you, we, they, en oración afirmativa tenemos el ejemplo de I have eaten all my food. He comido toda mi comida. Y para she, he, it tenemos she has eaten all her food. Ella ha comido toda su comida. Aquí estamos usando el sujeto más have o has, dependiendo del sujeto, el verbo en su forma participio y un complemento. Y para hacer la oración negativa vamos a agregar not. Por ejemplo, para I, you, we y they vamos a usar I have not eaten all my food. No he comido toda mi comida. O para she, he, it vamos a decir she has not eaten all her food. Ella no ha comido toda su comida. Y para la estructura tenemos el sujeto, have o has, dependiendo el pronombre, más la palabra not, el verbo en su forma participio y el complemento. Y para hacer preguntas vamos a usar have you eaten all your food? ¿Has comido toda tu comida? O para she, he, it vamos a usar, por ejemplo, has she eaten all her food? ¿Ha comido toda su comida ella? Y vemos que la estructura es have o has, dependiendo del sujeto, seguido por el sujeto,
más el verbo en participio y un complemento. El presente perfecto se usa para acciones pasadas con una conexión al presente. Y las palabras claves son for, para o por, since, desde, yet, aún, never, nunca, always, siempre, already, ya y so far, hasta ahora. Y el pasado perfecto es también un poco más sencillo porque solamente hay una estructura para todos los pronombres. En la oración afirmativa tenemos el ejemplo de I had already eaten when you called. Ya había comido cuando llamaste. Y la estructura es el sujeto más had más el verbo en participio y el complemento. Y para la oración negativa tenemos el ejemplo de I had not eaten yet when you called. Aún no había comido cuando llamaste. Y aquí vemos el sujeto had not, el verbo en participio y el complemento. Y para la pregunta tenemos el ejemplo de had you eaten before you called? ¿Habías comido antes de llamar? Vemos had más el sujeto, el verbo en participio y el complemento. Y vemos que el pasado perfecto se usa para acciones completadas antes de otra acción pasada. Vemos la estructura del pasado perfecto seguido por el pasado simple. Las palabras claves aquí son already, ya, just, solamente, once, una vez, never, nunca o not yet, todavía no. Continuamos con el futuro perfecto, que también es más sencillo porque es solamente una estructura. Para la oración afirmativa, el ejemplo es I will have eaten by the time you arrive. Habré comido para cuando llegues. Y tenemos la estructura del sujeto, will have, más el verbo en participio y el complemento. En la oración negativa vemos I won't have eaten by the time you arrive. No habré comido para cuando llegues. Y la estructura es el sujeto más will not have más el verbo en su versión participio y el complemento. Y para hacer preguntas tenemos will you have eaten before we leave? ¿Habrás comido antes de que nos vayamos? Y aquí la estructura es will más el sujeto más have, el verbo participio y el complemento. El futuro perfecto es usado para una acción que se habrá completado antes de un momento específico en el futuro. Y aquí las palabras claves son by tomorrow, by next week, que se traduce más o menos para mañana o para la próxima semana, o en 2 weeks, 1 month, 2 semanas, 1 mes, o también when, cuando. Yo sé que el video ya es un poco largo, pero muchas felicidades si todavía siguen aquí. Es muy importante este dato que les voy a dar. El presente simple, el pasado simple, el futuro simple y el presente perfecto y continuo hacen el 96.8% del inglés hablado. Es decir, estos 5 tiempos verbales nos van a ayudar a hablar la mayoría del inglés. Así que si todavía no saben en dónde enfocarse, pues les recomiendo que empiecen por los tiempos simples primero y después presente perfecto y presente continuo. Los demás tiempos también son importantes, como les digo, pero son menos usados. Y ahorita vamos a ver el siguiente set, pero no son tan importantes como los que ya hemos visto. Vamos a ver el presente perfecto continuo. Y esto pues hace oraciones más largas, pero como mencioné anteriormente, son menos comunes. Es muy raro que yo use estas oraciones en mi día a día. Para los pronombres I, you, we y they, vamos a tener el ejemplo de I have been eating healthy for a month, que quiere decir he estado comiendo saludable por un mes. Para she, he, it, vamos a usar she has been eating healthy for a month. Ella ha estado comiendo saludable por un mes. Y vemos que la estructura es el sujeto más have o has been, el verbo en gerundio y el complemento. En la oración negativa tenemos los ejemplos de I have not been eating healthy lately. Para I, you, we y they, no he estado comiendo saludable últimamente. Y para she, he, it tenemos she has not been eating healthy lately.
no ha estado comiendo saludable últimamente. Entonces vemos que la estructura es el sujeto más have o has, dependiendo el sujeto, con las palabras not been, más el verbo en gerundio y un complemento. Y para hacer preguntas vamos a usar Have you been eating healthy food? ¿Has estado comiendo alimentos saludables? O Has she been eating healthy food? ¿Ha estado comiendo alimentos saludables? Y entonces tenemos have o has, dependiendo del sujeto, más el sujeto, la palabra been, el verbo en gerundio y el complemento. El presente perfecto continuo es usado para una acción que comenzó en el pasado y continúa hasta el presente. Las palabras claves incluyen lately, últimamente, all day, todo el día, the whole week, toda la semana, since, desde o for, para o por, lo que nos lleva al pasado perfecto continuo. Y este es sencillo porque es una estructura para todos los pronombres. En la oración afirmativa vemos el ejemplo de I had been eating healthy for a year before I got sick. Había estado comiendo saludable por un año antes de enfermarme. Y la estructura aquí es el sujeto más had been, el verbo en gerundio y el complemento. En la oración negativa tenemos el ejemplo de I had not been eating healthy before I got sick. No había estado comiendo sano antes de enfermarme. Y aquí vemos el sujeto más had not been, el verbo en gerundio y el complemento. Y para hacer preguntas tenemos el ejemplo de Had you been eating healthy all year? ¿Habías estado comiendo sano todo el año? Y la estructura aquí es had más el sujeto y la palabra been, el verbo en gerundio y el complemento. Y el pasado perfecto continuo se usa para una acción que continuó durante un periodo de tiempo antes de otra acción pasada. Las palabras claves aquí son always, siempre, usually, usualmente, often, seguido, sometimes, a veces, rarely, rara vez, o never, nunca. Y vamos con el último tiempo, que es el futuro perfecto continuo. Es la misma estructura para todos los pronombres y en la oración afirmativa tenemos I will have been eating healthy for a year next month, que quiere decir habré estado comiendo saludable por un año para el próximo mes. Aquí vemos el sujeto más will have been, el verbo en gerundio y el complemento. Y la oración negativa pues vamos a agregar not. I will not have been eating healthy for a while. No habré estado comiendo saludable por un tiempo. Aquí la estructura es el sujeto más will not have been, el verbo en gerundio y el complemento. Y para hacer preguntas tenemos will you have been eating a balanced diet by then? ¿Habrás estado comiendo una dieta balanceada para entonces? Vemos la estructura aquí de will más el sujeto, have been, el verbo en gerundio y el complemento. El futuro perfecto continuo es usado para una acción que habrá estado en progreso hasta un momento específico en el futuro. Las palabras claves son by, por, tomorrow, mañana, by then, para entonces, o next, próximamente o siguiente, week, month o year. Lo último de lo que quiero hablar son las versiones de un verbo. Y todas estas estructuras usan alguna u otra versión de los verbos. Tenemos el infinitivo, que es en este caso to eat. Comer tiene to antes del verbo. Cuando hablo de la versión base o la forma base, es solamente eat, el verbo sin to. Y en presente tenemos dos versiones, eat o eats, dependiendo el sujeto, dependiendo el pronombre. La única excepción aquí es la del verbo to be, que tiene 3. En pasado tenemos ate. Solamente una versión, pero en este caso cambia bastante porque es un verbo irregular. Y de nuevo el verbo to be es una excepción porque tiene 2 versiones dependiendo el sujeto. En participio, en este caso tenemos eaten y en gerundio es eating, con ing.
Todas estas versiones o formas del verbo se usan para los diferentes tiempos verbales. Y en el blog les voy a dejar una página con todas las estructuras escritas lado a lado para que ustedes puedan ver las diferencias. También es importante notar que en las estructuras que hemos visto se usan algunos verbos auxiliares. Por ejemplo, will para hablar sobre el futuro o el verbo have, que en este caso lo usamos como un verbo auxiliar. Y claro que también vemos el verbo to be como un auxiliar en estas oraciones. Si ustedes pueden aprender todas estas estructuras, especialmente para esos 5 tiempos que hacen la mayoría del inglés hablado, eso les va a ayudar a crear muchas oraciones. Espero que hayan encontrado este video muy útil. Para seguir aprendiendo inglés, los invito a ver este próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.